irregulares para el ejercicio de la votación. Asistimos ayer también a levantamientos populares solicitando transparencia ante el engaño sistemático. Me viene ahora mismo a la cabeza lo que vivimos en el Colegio Montalbán, la intervención de la fuerza pública en el colegio electoral de Montalbán, cerrando sus instalaciones, nuestra petición de entrevista a la coordinadora de ese centro, que tuvo que vivir una situación difícil de agresión, que nosotros condenamos terriblemente. En resumen, situaciones de desorden civil, de falta de reconocimiento y de condiciones básicas fundamentales para el desarrollo del ejercicio transparente y democrático. Sinceramente creo que nuestra labor hoy aquí no es tomar partido. Nuestra labor aquí es básicamente reconocer que se dan las condiciones fundamentales para hacer un recuento sosegado, como han dicho mis compañeros, detallado, con presencia evidentemente nacional. Es un proceso de ustedes en donde nosotros solamente estamos aquí para acompañarles. Y en ese sentido pensamos que para que efectivamente no existan dudas del resultado final, real, de quién es el presidente legítimo de todos los venezolanos, es fundamental, así lo reconoce el derecho internacional público, la presencia de la veeduría internacional. Estamos aquí principalmente al servicio de todos los venezolanos y al servicio de todas sus fuerzas políticas, no de una, de todas y cada una de las fuerzas políticas de este país. Muchas gracias. Ustedes presentarán detalles que han recogido ante el CNE. ¿Cómo será ese proceso?